Imagina la escena. Sentado en la sala de un tribunal. El mismo traje arrugado que llevabas el día de tu arresto. El aire es pesado, huele a madera vieja y a una traisi. Frepaspo a y met lica. Justo enfrente de ti, sentada en el estrado de los testigos. Tu esposa, la mujer con la que juraste amar, proteger y envejecer. Pero ella no es. Ol. Para defenderte. Ol. Para al arte. Elena Soto ha jurado sobre la Biblia decir la verdad, toda la verdad. Pero ¿sabes que cada palabra que pronuncia es una mentira elaborada con precisión? Kika. ¿Sabes que ella misma coloca esas bolsas de droga en el maletero de tu coche? ¿Sabes que ella llama a los federales? ¿Sabes que lo hizo con la ayuda de su amante secreta, una mujer llamada Adriana Vidal? Y lo peor de todo, el jurado le cree. Ese fue el instante exacto en que la vida de Mateo Rivas se partí en dos mitades. A sus 20 años, Mateo era un consejero de juventud en el lado este de la ciudad de México, cerca de la colonia Roma. Un hombre que cree en las segundas oportunidades, que se pasaba los días ayudando a J. Benes a mantenerse fuera de las calles. Su esposa, Elena, no cree en Uiloe. Mientras le tomaba la mano en la mesa durante la cena, ella se esconde a sus espaldas con Adriana, una enfermera audaz y espabilada, que no quer a que Elena siguiera casada con Olpo. Juntas, lo enterraron con mentiras. 15 os entre rejas. Y cuando Mateo salí, no regres a casa para perdonar. Regres para terminar la historia. Antes de que todo se fuera al traste, Mateo Rivas era simplemente un buen hombre que intentaba hacer lo correcto. A sus 26 años, trabajaba a tiempo completo en un centro juvenil, organizando programas de baloncesto y ayudando a los chicos a evitar los mismos errores que el Jafpa cometido. A sus 18, lo detuvieron con drogas, lo suficiente para ganarse una corta condena de 6 meses y una reputación. Cuando hizo un voto de no volver se afer a ese juramento Tom. Clases nocturnas, se certific, en consejer y convirtí su historia en un mensaje. No era ostentoso, no buscaba fama. Conduc a un Nissan Tsuru abollado. A una voz tranquila, manos firmes y un corazón demasiado grande. Durante 3 os compartí ese coraz con una sola mujer, Elena Soto. Elena a 28 Era auxiliar de enfermer, en un gran hospital. Menuda, de voz suave, siempre pulcra. Ha sido criada en un hogar religioso estricto. Mateo la conocí en una feria de salud. La brome, que ella le ha hecho saltar el coraz. Y para su sorpresa, ella se se enamoraron, pido, lido, y completamente entregados. A los 2 meses, se mudaron juntos. A los 6, se casaron en un registro civil, sin una gran fiesta, solo anillos y promesas. Pero el matrimonio fue diferente. Al principio, fueron cosas pequeñas. Elena de Remorgerre. Llegaba a casa del hospital y se sentaba en silencio. Que estaba exhausta o estresada. Cuando Mateo le preguntaba pasaba, ella se de hombros. Nada. Cuando él intentaba planear citas, ella a que no estaba de humor. Se volví, distante y reservada. Por la noche, le daba la espalda en la cama. Mateo lo atribuí a la presi del trabajo. Le dio paciencia, flores los viernes, masajes los domingos y sopa de pollo los miércoles de sus turnos. Pero el muro entre ellos siguió creciendo. Y entonces, Adriana Vidal. Elena la conocí en el hospital, donde Adriana trabajaba en el turno de noche de urgencias. Adriana era todo lo que Elena no era: audaz, ruidosa, con tatuajes, box braids y aros dorados, y una sonrisa que desafiaba al mundo. Caminaba como si fuera Due, de Minoele.
Al principio, Elena la mencionaba casualmente. Adriana dijo algo divertido, Simo. O, Adriana cree que deber, a cortarme el pelo. Mateo escuch, pensando que era una amiga de trabajo. Pero pronto las cosas se sintieron extra. As. Elena en pez. A llegar tarde. Dec. A que estaba ayudando a Adriana con mudanzas o tomando algo. Desaparece. A en sus de. As libres. Su tel. Fono estaba siempre boca abajo. Le cambi. La contrasé. A. Mateo no era celoso, pero no era pido. Una noche, le pregunto directamente. ¿Tienes algo con Adriana? Elena parpade. Ella rí, pero no la risa de antes, sino la que te corta. Estos paranoico, dijo, poniendo los ojos en blanco. Siempre buscando algo que no existe. ¿Y acaso existe? Insistí. No, dijo ella, con una voz aguda. Y estoy harta de defender cada amistad. Me est asfixiando, Mateo. Eso ser. La conversasi. Desde ese momento, Elena se mov, a como un fantasma. Se iba temprano, Wolf, a tarde, de hablar. A veces, Mateo se despertaba y la encontraba de pie junto al fregadero en la oscuridad, solo mirando por la ventana. Le preguntaba si estaba bien. Ella a que estaba cansada. Siempre cansada. Luego empezó a faltar al trabajo, alegando que se sent, a deprimida y que necesitaba un tiempo. Mateo la apoy, se ofrecí a cubrir las cuentas, pero ella ya no estaba tratando de volver. Le no lo sabe. Pero Elena ya ha terminado. Ni carras. Por la que se quedaba, era porque irse ser a un desastre. No quer a enfrentarse al juicio de sus padres, la iglesia y la sociedad. Quer a la libertad sin la verg ensa. Y Adriana, ella ya estaba elaborando un plan para de Orcela. La pared de cristal que Mateo sent entre L y Elena ten a un nombre, Adriana Vidal. Elena la ha conocido en el hospital, en el caos controlado de la sala de urgencias. Adriana trabajaba en el turno de noche y era, en todos los sentidos imaginables, la antítesis de Elena Hall. Elena era de voz suave, educada en un ambiente donde los secretos se guardaban en el silencio. Adriana era todo lo contrario, audaz, ruidosa, con tatuajes visibles en el brazo, aros de oro que se movían con cada gesto, y una melena de trenzas oscuras. Su sonrisa, ancha y sin disculpas, parecía proclamar al mundo: «No me importa lo que pienses de M». Ella caminaba con la arrogancia tranquila de quien cree poseer el mundo. Para Elena, criada con el temor al juicio, Adriana era un fuego liberador. Al principio, la mención de Adriana era casual y casi inocente. Adriana me hizo una lista de M-Sica increíble. O, Adriana cree que deber. Arriesgarme a unas mechas en el pelo. Mateo, aunque no era el tipo celoso, escuchaba con una creciente, aunque sofocada, inquietud. Asintí, pensando que su esposa finalmente ha encontrado una amiga de trabajo con la que a relajarse. Pero el cambio en el comportamiento de Elena fue demasiado rápido y demasiado marcado para atribuirlo solo a una nueva amistad. Elena comenzó a llegar a casa cada vez más tarde. A que estaba ayudando a Adriana a resolver trámites, o que se tomaban un mezcal rápido después del trabajo. En sus as libres, desaparece, regresando con excusas vagas sobre recados o citas emódicas. Su fono, que antes sol, a dejar por cualquier lado, ahora estaba siempre boca abajo. Un Mateo intent, usar su email para buscar una dirección, y se encontró con un nuevo digo de acceso, el amor que Elena sent a por Mateo, construido sobre la supervivencia, la culpa y el deber en su relación anterior, no a competir con la electricidad y libertad que sent a con Adriana. Cruzar esa lemtonea en su infidelidad ha sido sil. El regreso era imposible. Se ha enamorado de un fuego que la a sentir finalmente como ella misma.
Pero ese fuego ven, con un costo social y familiar insoportable. Una noche, la Tensi se hizo demasiado densa para el silencio. Mateo, que siempre ha sido un hombre directo, confront la verdad que ya flotaba en el aire. Elena y Adriana tienen algo. Ella parpadea. El gesto de una actriz sorprendida. ¡Q! Dices, te estoy preguntando algo. ¿Insistí? Ella soltó una risa, pero era una risa que sonaba a un cristal rompi. 12. No era alegre, ni diversi. Era un arma. Estos paranoico, le dijo ella, rodando los ojos con desprecio. Siempre buscando algo que no existe. ¿Pero existe o no? La presión. Mateo, su voz tranquila pero firme. No. Grit. Ella, el sonido agudo y repentino. Y estoy cansada, Mateo. Cansada de tener que defender cada amistad que tengo. Me estés asfixiando. El ataque. Dice Ado, para cortar y desviar. Función. A la perfecci. Ne. Mateo Secal. El tema, y cualquier otro que pudiera llevar a la verdad. Qued. Clausurado. A partir de entonces, Elena comenzó a moverse por la casa como una sombra, saliendo temprano, volviendo tarde, como Nick. 12 solo con monos, labos. A veces, Mateo se despertaba en la madrugada y la encontraba in Mempoville, junto al fregadero, mirando por la ventana oscura. Cuando él le preguntaba si estaba bien, la respuesta era siempre la misma. Cansada, siempre cansada. Luego vino la Inaxi, comenzó a faltar al hospital, una vez, luego 2, y hasta 3 veces, en una misma semana. Cuando Mateo le preguntó, ¿qué estaba pasando? Ella no habla de amor ni de Tracy. Habla de depresi, de necesitar tiempo libre. La inst a tomarlo. Le ofrecí pagar las cuentas. Le sugerí buscar un terapeuta. A cualquier cosa para traerla de vuelta. Pero ella no a intensi de regresar. Elena no estaba deprimida. Ha terminado. La ni carras por la que permanece. Era porque la verdad traer a consigo el juicio de sus padres y la deshonra social. Quer a liberarse, pero sin asumir la vergüenza. Y en la mente de Adriana, ya se ha gestado el plan perfecto para conseguirle esa libertad. La aventura ha comenzado en un silencio se emplice, unos tragos de spú, del turno, unas risas que se prolongaron demasiado, un roce en el hombro que un instante de pero una vez que la leis nea se cruz, el regreso era impensable. Elena no se ha enamorado del amor complicado que con Mateo, construido sobre la supervivencia en la monotón y un sentido silencioso del deber. Esto era distinto. Esto era fuego, libertad, la sensación de ser vista y comprendida por primera vez. Era, para ella, el autonético despertar. Pero ese despertar con un precio insostenible. Elena sabe exactamente lo que significar dejar a Mateo. Sus padres la desheredar, han de toda conexi, social y familiar. La gente de la iglesia cuchichear a su nombre, que se quemar, en las bocas de quienes antes han aplaudido en su boda civil. Y luego estaba Mateo. Nunca ha gritado, nunca la ha humillado, pero ella sabe a qué, lejam, lo entender, no el cambio, no la orientasi, no la necesidad de escapar. Por eso, se qued, y mintí, y esper, el momento exacto para conseguir su libertad sin tener que pagar la penitencia blica. Adriana, sin embargo, no era una mujer dada a la paciencia. Era la anto-tesis de la culpa. Era axi. Para ella, el amor y la libertad eran simposónimos, y no toleraba que la estructura de una vida que no ha construido retuviera su felicidad. Una noche, en el departamento de Adriana, la ATM esfera se carg, de vino tinto, y sica suave. Elena estaba sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en la rodilla de Adriana, sumergida en esa nueva e intoxicante sensación de pertenencia.
La culpa se ha evaporado, reemplazada por el anhelo. Si Oal se fuera, susurró Elena, con la voz apenas audible. Ser, amos libres. El dedo de Adriana, que dibujaba quérculos en el cabello de Elena, se detuvo. Permanecí inmóvil. ¿Estás segura de eso, mi vida? Preguntó. Elena no respondí de inmediato, pero tampoco se retractó. La palabra have ha sido pronunciada, y para Adriana era la única confesión que necesitaba. Adriana Ten, a un conocido llamado Ramiro, apodado El Rata, un tipo callado y sombrío que mov, a mercants, en dosis pequé, as, operaba desde la trastienda de una barber ponta en un barrio de mala fama, transportando producto en bolsas de plástico que esconde dentro de cajas de herramientas viejas. Una noche, Adriana se reunió con Ramiro de Tres Suaz, de un local de tacos a altas horas, un lugar sin vigilancia ni testigos. Le entregó 500 de lares en efectivo, una suma que representaba su ahorro y su compromiso. No hubo preguntas, solo negocios. A cambio, recibí una peque, a bolsa negra, discretamente sellada. Dentro, a varias dosis de algo que Adriana no se molesta en identificar. No importaba era solo que el poder suficiente para arruinar, de forma definitiva, la vida de un hombre. Envolvieron el paquete con cinta aislante, lo sellaron y esperaron. Solo necesitaban el momento oportuno. El calendario entrado en el mes de primavera, con días luminosos y célidos. Pero para Mateo Rivas, el verdadero invierno apenas estaba por llegar. El amanecí, con la falsa promesa de una primavera suave en la ciudad de México. Era un martes cualquiera, uno de esos días que se pierden en la memoria colectiva, pero que para Mateo Rivas se convertir en el hito cero de su existencia. Le no sospechaba nada. A sus 26 según siendo el mismo hombre de hábitos sencillos y valores fijos. Esa Ana, Mateo se despertó. Antes de que sonara la alarma, Elena ya estaba despierta, de pie junto al fregadero, mirando por la ventana. Cuando la llamé, ella se giró, y le ofrecí una sonrisa. No era la sonrisa que le part el alma cuando se conocieron, sino una sonrisa tensa, una cara mal ajustada que, en su ingenuidad, confundí con cansancio. Voy a la barber, anuncié Mateo mientras se pone a su camiseta de algodón gastada. Tengo que cortar el pelo antes de que empiece mi turno en el centro. Bien, dijo Elena. Su voz era plana. ¿Te ver? Esta noche, ¿verdad? Tengo el turno largo. Claro, respondí. Mateo, acerc 12 para darle un beso. Ella le ofrecí la mejilla. Freo. Le no insistí. Salí de casa, se subí a su Nissan Tsuru, verde oscuro, un coche viejo y abollado que había sido su fiel compa. Ero por y se dirigí a su destino. Elena observó como el coche se alejaba. El sonido del motor desvanecí 12 en el tráfico anero. Solo cuando estuvo segura de que Mateo estaba lo suficientemente lejos, se permití un temblor. Adriana la estaba esperando a 2 cuadras, dentro de un coche rentado, sin marcas, con el motor encendido. ¿Lista? Preguntó Adriana, con el teléfono ya en la mano. Su tono no era de nerviosismo, sino de una anticipación. Elena asintí, incapaz de hablar. Llevaba el peque, o paquete negro, envuelto en cinta aislante, escondido dentro de su bolso. No llevaba su uniforme del hospital, sino ropa casual, ropa de calle. En ese momento, no era Elena la auxiliar de enfermer, era Elena la cómplice. Adriana condujo en silencio. Han calculado el tiempo al 1000 metro. Han que Mateo estar. En la barber. Durante al menos 30 minutos. El lugar estaba en una calle lateral, a unas pocas cuadras de donde él trabajaba, cerca del viaducto. Cuando llegaron al estacionamiento, Blico, donde Mateo
Hab. Dejado el tsuru. Adriana se qued. Vigilando la calle. Elena se desliz. Fuera del coche. Moví. 12R pido. Como un animal asustado. Pero con un prop. Cito. Abrí. El va el del tsuru. Con la llave de repuesto. El olor a metal viejo y gasolina la invadí. Su pulso lat. A tan fuerte que pod. Rló en sus dos. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetar la bolsa negra con ambas. La levant. Notando el peso de los gramos. El peso de una condena. Era minúsculo, pero su potencia para destruir vidas era infinita. Se arrodil, levant, la alfombrilla del Baal y desliz, el paquete debajo de la llanta de refaxi, lo empuj, hasta que qued, completamente oculto en las sombras. Ser el Baal de golpe. El sonido fue un eco final, el cierre de la puerta que la separaba de su antigua vida. Se subí al coche de Adriana sin mirar a Ter. Hecho, susur. Elena, con la boca seca. Adriana, no la felicit. Simplemente encendí. El motor, y Tom. El tel. Fono que ten. A el chip prepago que nunca podrá a ser rastreado. Mientras conduc, lentamente por el perif, Rico, lejos de la escena, hizo la llamada. Una voz, espera y desinteresada del otro lado, pregunt. ¿Emergencias? Ese, dijo Adriana, usando una voz distorsionada y ronca. Hay un tipo, un tsuru, verde oscuro, en el estacionamiento del centro juvenil en la Roma. El tipo siempre trae algo encima, pero hoy trae algo grande en la cajuela. Parece coca, y pastillas. Revisen el L. Abajo de la llanta de refaxi, ne. Colg, sac, el chip, y lo rompi. Tir. Dolo por la ventanilla. El acto fue tan rápido y final, que Elena sentí. Un escalofrao. Era la eliminasi, en de la prueba. Ya es, dijo Adriana, mirando a Elena de reojo. Somos libres. Elena asinti. No sinti. Alegre. Ani celebrasi. Sinti. Un back. O punzante en el est. Mago. Una mezcla extra. A de terror y el comienzo de un alivio helado. Hab. Acabado con la vida del hombre hemos bueno que Jam. Shab. Ha conocido. Y todo lo que pod hacer era mirar fijamente hacia el futuro que Ab ha comprado a costa de su alma. Se recost en el asiento, cerrando los ojos. Su mente estaba en blanco, excepto por una imagen. La sonrisa de Mateo, esa Ana, el beso que ella le ha negado, y el motor de su viejo tsuru, que se alejaba sin saber que iba directo hacia su trampa. El tsuru de Mateo Rivas fue interceptado en el caos vehicular del periférico, a la altura de un paso a desnivel. 2 patrullas de la Policía Federal de Ciudad de Chico le cerraron el paso con una precisión alarmante. Los oficiales, con chalecos antibalas y rostros duros, no le dieron oportunidad de preguntar. Lo sacaron del coche, lo arrojaron al pavimento caliente del asfalto y lo esposaron. ¿Qué est pasando? Pregunt. Mateo, su voz ahogada por la incredulidad. No ha cometido ninguna infracción. De trencito. Su mente cor en C orculos. Uno de los oficiales, ignorando su pregunta, se dirigí a la parte trasera del tsuru. Revisen el Bael, abajo de la llanta de refaxi, por el am.nimo. El descubrimiento fue rápido. La bolsa negra, apenas visible bajo el neum, tico, sellada con cinta aislante. El oficial la levant, como si fuera una serpiente venenosa. El silencio que se instala fue es ruidoso que el tráfico. El shock inicial de Mateo se transforma instant, neamente en la comprensi. For. A que Sham. Have. Ha experimentado. No fue la polis. No fue una coincidencia. Alguien lo ha puesto al. Y solo una persona tempor a la llave de repuesto de su Bael. Y la motiva así, por retorcida que fuera, para destruirlo. Lo llevaron a un centro de detención temporal, donde el aire a mojo y desesperasí. El interrogatorio fue brutal, pero no por la fuerza,
sino por la humillación. Le mostraron la evidencia, la bolsa de coca, y varias pastillas. El antónimo dice que usted es un distribuidor, dijo el agente a cargo, un hombre con bigote escaso y ojos cansados. Y con su historial juvenil, no se ve bien, Rivas. Mateo lo nega todo, con calma, desesperadamente. Habla de su trabajo en el centro juvenil, de su vida limpia. Pero sus palabras eran humo contra el peso tangible de la droga. Y entonces, ella, Elena Soto, no como esposa, sino como testigo de la fiscal, la escena se desarrolla como una obra de teatro perfectamente ensayada. Elena entra en la sala de interrogatorios vestida con ropa pulcra, con el rostro pélido y los ojos llorosos, el retrato de la esposa traicionada y asustada. ¿Conoce usted la actividad de su esposo con sustancias ilegales? Pregunta la fiscal, Elena Nomir, a Mateo, que estaba sentado en la esquina, viéndola. Ella Mir, al frente, a la pared. Su voz era apenas un susurro. Ese, dijo ella. La palabra fue como un martillazo. ¿Nos podré decir que sabe, señora Soto? Ella Tom. Un respiro tembloroso y solt. La mentira es devastadora. Cuando Ramos Jopotovenes, cuando nos conocimos, le siempre tuvo problemas con el tráfico de drogas. Pens, que ha cambiado. Me prometí que lo ha dejado, pero en las últimas semanas se estaba volviendo distante, agresivo. Empec, a sospechar que estaba volviendo a las andadas. Una vez, le vi un paquete en su escritorio. Era un paquete de coca, Cada frase era un pu, al que se hund, en el pecho de Mateo, no por la verdad que conten, sino por la perversidad de su invenci. Le intent, hablar, levantarse, pero los guardias lo retuvieron. ¡Mientes, Elena! ¡Lo pusiste a! Grit, lee, pero su voz se perdí. Elena nunca lo mir. Su acto así, de esposa aterrada y traicionada, fue tan convincente que el jurado la cree. Fue la gota que colm, el vaso para el fiscal. El juicio fue rápido, brutal, centrado en el pasado de Mateo y el testimonio de su propia esposa. La sentencia fue inequívoca, 15 años de prisión. Federal en Ceferezo, en Sonora. Una institución, conocida por su Jimen de M, pues, cima seguridad. El traslado fue un viaje en un camipo o no blindado, dejando a 3 horas a las luces y el ruido de la capital. La prisi no era un lugar, era un estado de dunto nimo. El hormig, gris, el hedor a sudor, desinfectante y desesperación. Y el constante sonido de los cerrojos y las rejas. Mateo Rivas no era un hombre apto para ese lugar. Su bondad, su paciencia, su fe, eran debilidades que la prisi devoraba. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Se enfrenta a la violencia, al hambre emocional y a la soledad absoluta. Se escribe mentalmente cartas a Elena, no de amor, sino de ese, plica para que confesara, para que dijera la verdad. Ninguna respuesta lleg. Aprendí, pidamente. En Ceferezo. Solo sobrevive el freo. Mateo se quit la piel del consejero juvenil. Dej de hablar, dej de re. En su lugar, se convirtió en una pared. Sus ojos, antes amables, ahora eran pozos de agua estancada. Entendí que si permite a que la amargura lo consumiera, perder a la cabeza. Y si perd a la cabeza, morir, haz que se convirtió en una emequina silenciosa de supervivencia, canalizando todo su dolor y su rabia en un Nico, helado propósito, aguantar. El hombre que cree en las segundas oportunidades, Habain ha muerto en el asfalto del periférico. El hombre que lo reemplazar, hacer, a una herramienta afilada, forjada en la traisi y en el cemento de una celda en Sonora. La vida en Ceferezo, el centro penitenciario federal en el desierto de Sonora, no era un castigo temporal. Era una negazi,
absoluta de la existencia. Era un perpetuo invierno de cemento y alambre de pocas. Mateo Rivas, el consejero juvenil de voz suave, se vio obligado a despojarse de su identidad como una serpiente muda. Aprendí. La primera regla de la Prisi. El silencio es tu única armadura. El buen hombre es la víctima. El efreo es el superviviente. La rutina era una rueda implacable. La hora del recuento, la sopa gris, el patio de concreto bajo un sol inclemente. Mateo haz a ejercicio. No por salud, sino por la necesidad de tener un control físico sobre algo, ya que todo lo dem, Tleab, ha sido arrebatado. Se convirtió en un fantasma. Nunca busc problemas, nunca cont su historia. Si le preguntaban, respond a con monos, labos. ¿Por qué? Este es ac. Asuntos de tráfico. Nada en los primeros aos, Mateo escribí, no cartas de amor, sino notas llenas de una furia contenida y una ceplica desesperada. Le escrib a Elena en papel amarillento. Pidí, dole que confesara, que corrigiera el error. No lo has, por el amor que quedaba, sino por la justicia que le han robado. Escrib sobre el centro juvenil, sobre sus viejos sueños, sobre la injusticia de su celda. Elena, por favor, escribí. En la Navidad del segundo A. Diles la verdad. Sabes que no soy ese hombre. Te lo ruego, no dejes que mi vida se pudra por una mentira que te... Y Adriana empezaron. Todas las cartas volvieron a Eloy, sin abrir, selladas con el sello de devuelto al remitente, y un sello rojo, que dec a, direxi, inexistente. Elena Hab, desaparecido por completo, borrando su rastro de la capital. La falta de respuesta fue, NS. Misma, una respuesta. No le quedaba culpa, le quedaba la determinación de que lo que ella, Lehab, ha hecho no ser olvidado. La única luz que le quedaba era su madre, a Carmen, una mujer peque y fuerte, que ha criado a Mateo sola y que lo ha defendido con la fe de una leona en el juicio. Pero su salud se desvanecí con la misma rapidez con la que se desvanece a el tiempo de Mateo. En su quinto A, o de condena, Mateo fue llamado a la oficina del director para recibir una noticia. A Carmen ha muerto. Un ataque al corazón. El director, un hombre de pocas palabras, simplemente le entrega el telegrama. Mateo lo leí, pero no sentí el impacto en ese momento. El dolor era demasiado grande para la celda de hormig. Lo sentí horas después, en la soledad de la noche, cuando el silencio del bloque se ha pesado. Yor, en silencio, sin hacer ruido, no por miedo, sino porque ha perdido el derecho a hacer ruido. La muerte de a Carmen fue el corte final con el mundo exterior, el puente que lo une a la bondad, al perd y a la esperanza fue demolido. Si ella ya no estaba para esperarle, ¿para qué iba a sobrevivir? A partir de ese momento, Mateo dej de escribir y dej de buscar. El tiempo se convirtió en un largo T en el gris. Los os se desdibujaron. 6, 7, 8. Perdí peso, pero gan. Una musculatura dura y seca, no por vanidad, sino por la necesidad de ocupar espacio. La amargura se asent en ole, no como una furia explosiva, sino como un freo constante. Una estrategia. Se dio cuenta de que Elena y Adriana no solo han quitado 15 os, han quitado a su madre, su nombre, y al hombre que Lera. A cambio, ellas han haber conseguido la libertad que tanto anhelaban. La idea se atasca en su mente, se convierte en una obsesi. El hada, el noveno A, oyeg, con el sonido oxidado de la reja. Mateo estaba sentado en la mesa del patio, jugando una partida de domin con dos reclusos, cuando uno de ellos, un hombre de la capital llamado el chino, dej caer un comentario casual que resón como una campana en la niebla. Mi prima, la que vive en Emborrida, me escribí.
Dice que mi tee, la conocí. En una fiesta. Una tal Elena. Bonita la mujer. Se cas. Con otra. Con una enfermera del sur. ¿Sabes? Se mudaron all. Para que nadie las juzgara. Parecen felices. Mateo no levanta. La mirada de las fichas de Domin. Su respiración. Se detuvo por un instante. Rida. Enfermera. Elena. La verdad. Golpe seco. No ha venido en un sobresellado. Ha venido en el murmullo de un juego. Ella no estaba escondida. Han construido la vida Coleab. Han robado a Oolo. En ese momento, la desesperación de Mateo se disolví por completo, reemplazada por una quietud total y un propósito que era tan claro como el cristal. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de regresar y terminar lo que ellas han empezado. El murmullo de El chino sobre la prima en Rida fue la chispa que encendí. La pélvora helada en el coraz de Mateo. No fue la rabia lo que sentí, sino una calma de depredador. La desesperación se ha ido, reemplazada por un propósito tan claro y afilado como un machete. Durante los siguientes 6 años de su condena, la prisi dej de ser un lugar de castigo para convertirse en un centro de operaciones. Mateo no preguntó. Meses sobre el comentario. No necesitaba arriesgarse. La prisi, a pesar de sus muros, es una red de información. Atraf, Sdeperi, dicos viejos, cartas filtradas y rumores entre los guardias. Mateo Comens. A tejer la confirmación. Rida, la capital blanca de Yucat. Era el lugar donde la gente iba para empezar de cero, con dinero y sin preguntas. Era el refugio perfecto para dos mujeres que jugaban de un secreto. Su entrenamiento no fue físico, fue mental. Se dedicó a cultivar la paciencia, a observar las fallas en el sistema, a memorizar cada paso de su liberación. Cuando los reclusos, se quejaban del calor o la comida, Mateo estaba en su mente. Dice, ando un mapa detallado de la Sula de Yucat. A sus 41 años, Mateo Rivas Sali, de Ceferezo en un soleado de primavera de 2024. No sentí el aliento de la libertad, solo sentí el peso de una misi pendiente. Su rostro, surcado por 15 años de dureza, no reflejaba alivio, sino una quietud inquebrantable. ¿Ves? A ropa prestada que le quedaba grande, y llevaba una mochila vieja que contenía a menos de $100 y un cuaderno desgastado lleno de nombres y ubicaciones potenciales. Su primer destino no fue una fonda, sino la ciudad de Chico. A que conseguir el mapa completo. En la colonia San Rafael, encontrar a un detective privado de dudosa reputación llamado Saro, un ex polixa judicial con un bigote gris y ojos que nicos. Saro, no pregunto, ¿por qué? Un hombre liberado de la cárcel federal Kerr, a investigar a su exesposa. Solo pregunto, por el pago. Mateo le entrega casi todo lo que ones, la promesa de un porcentaje mayor a la conclusi. La petici fue precisa. Quiero todo. Su direxi, actual, trabajo, rutina, contactos. Y quiero fotos. 2 semanas después, Mateo recibí un sobre grueso en un culo de una terminal de autobuses. La espera fue, la es difícil, en 15 os. Cuando finalmente abrí el sobre, la verdad lo golpeé. Con la fuerza de un etazo en seco. El expediente de Elena Soto, ahora Elena Vidal, era exhaustivo. Viv, han en una casa moderna, en un fraccionamiento tranquilo, y spero de Rida, cerca de la playa. Adriana trabajaba como supervisora de enfermer POA en una CEO, nica privada. Elena, sorprendentemente, daba clases de yoga y meditación. La primera foto que lo paraliz, era una foto de familia, tomada en la playa. Elena y Adriana estaban de pie, sonriendo bajo un sol deslumbrante, con los brazos alrededor de un ni,
de unos 7 a. Os, con cabello oscuro y la sonrisa de Elena. La descripsi, bajo la foto, dec a. Mateo Vidal, nacido hace 7 a. Os, el golpe del ni. O fue un tsunami. No solo Leab han robado su vida, sino que han construido una vida perfecta, idélica, con la libertad que Lelesab ha pagado en a. Os, Seab, han casado, prosperado, y ahora criaban un hijo. Un ni, o al que Leab han puesto su nombre, Mateo. Pero el último elemento del expediente fue el más oscuro. Elizaro ha adjuntado fragmentos de antiguas conversaciones en redes sociales, rastreadas desde un teléfono antiguo de Elena. Eran discusiones de hace os antes de la traisi, entre Elena y una amiga, en las que Elena confesaba sus temores de que Mateo le estaba siendo infiel. Hab ha visto mensajes, ticos, y notado que a veces llegaba tarde del centro. Su mente, condicionada por el rigor de su infancia, Hab ha interpretado la ambigüedad como una verdad. No es. Si puedo confiar en le o Hab, ha escrito Elena. Si me enga. Entonces todo lo que le hice estar justificado. Le me force. A esto, la verdad. Golpe seco. No era que Elena Hab ha sido obligada por Adriana. Era que ella se autojustificado. Hab ha traicionado al hombre que pensaba que la Hab ha traicionado primero, usando su propia paranoia y su pasado como base para construir la mentira que la liberar a Mateo Ser. El expediente. Su venganza, antes un impulso primario, se transforma en una necesidad intelectual. No se trataba solo de recuperar el tiempo, se trataba de exponer la hipocres a que le ha costado su vida, su far, o se hizo es profundo. El hombre que Hab ha entrado en la Ercel, creyendo en el amor Hab, ha salido con una sola convicción. A veces, el castigo más justo es terminar la historia, sin importar el costo final. Mateo Rivas no regresa a la mugre del barrio que lo vio nacer. Tampoco busca a viejos amigos. Después de recibir el expediente en la terminal de autobuses, su existencia se redujo a la estrategia. El apartamento que alquil, en una zona de paso de la ciudad de Chico, era espartano. Un colch en una mesa y las carpetas de L. Saro extendidas sobre el suelo. Paz de asenteros mirando las fotos. La casa en Rida, blanca, moderna, con piscina. Las sonrisas. El ni o Mateo Vidal, el hijo que nunca debí existir. El dolor por la pérdida de su propia vida. Hab ha sido absorbido por el odio hacia la hipocres, a de Elena. Ella no solo lo ha traicionado. Hab ha racionalizado su traición con una mentira sobre la suya. Esa autojustificación era la que la imperdonable. Para ejecutar su plan, Mateo necesitaba dos cosas: desaparecer del radar y un instrumento para la finalización. Se deshizo de los pocos bienes que le quedaban en la capital. Vendí algunas pertenencias antiguas por una miseria y compró un auto de segunda mano en efectivo, un set gris discreto que se perder en el tráfico de Yucat. Luego adquirí el instrumento. Lo conseguí a través de un contacto del primo de un ex compa héroe de Zelda. El arma no se describe. Es un objeto freo, pesado, destinado a restaurar un equilibrio brutal. Era la herramienta para cerrar el ciclo que ella ha abierto. El viaje por carretera hacia el sur fue un ritual de purificación. Condujo en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba de la aridez del centro a la selva baja y lida de la península. El calor de Yucat, sin embargo, no amella en el frío que llevaba dentro. Al llegar a Rida, la encontró, tal como la ha imaginado, una ciudad colonial tranquila, próspera, una burbuja de seguridad que contrastaba violentamente con la dureza de la capital. Era el escondite perfecto para los que han algo que ocultar. Mateo no se hosped en un hotel. ¿Alquil?
Un cuarto modesto, alejado de la zona norte. Y comenz, la vigilancia. Se convierte en una sombra, un observador paciente. Aprendí el horario. Elena Vidal, sal de casa a las 7:30 am para llevar al ni o el peque o Mateo a la escuela. Adriana Vidal, sal a las 8:00 am para su turno en la CL Nica. Las tardes eran el momento clave. Elena regresaba a las 3:00 pm con el ni o. Adriana llegaba es tarde, a las 6:00 pm. Estudi, la calle. El fraccionamiento era privado, pero la calle de ellos era una esquina silenciosa, con muros altos y poca circulación de coches. Era un lugar donde los gritos se ahogar en el espeso aire de la tarde. Mateo. Sab. Aquel enfrentamiento ten. A qué ser, al final del después es de que el ni o estuviera en la casa y antes de que llegara el vecino de al lado. En sus anotaciones, Mateo escribí, la fecha, necesitaba un con significado, un cierre narrativo, una metáfora final para su acto. Elegí el 14 de diciembre. Era el aniversario del en que él y Elena han firmado los papeles de su humilde matrimonio. El a que ella sol, a llamar, nuestro nuevo comienzo. Ahora ser, a su final. El plan era simple, estratégico y carente de emociones. No have, apasi. En esto, solo precisi. No buscar, el perd, ni la confesi. Solo buscar. El cierre, se acercar a la casa a la hora en que Elena estuviera sola, pero lo suficientemente cerca de la llegada de Adriana para completar la obra. Mateo Mir. Las fotos de la familia feliz. Una última vez. El hombre que se ha sentado en la mesa de Domin, el que sin ti, el golpe seco de la verdad, se ha ido. En su lugar, quedaba un hombre vaciado de todo, excepto de su propósito. Hab ha recuperado su identidad. No como el consejero, ni como el esposo, sino como el verdugo de su propia historia robada. Mateo Rivas no regresa a la mugre del barrio que lo vio nacer. Tampoco busca a viejos amigos. Después de recibir el expediente en la terminal de autobuses, su existencia se redujo a la estrategia. El apartamento que alquil, en una zona de paso de la ciudad de Tazoshiko, era espartano. Un colch, una mesa, y las carpetas de El Saro extendidas sobre el suelo. Paz, asenteros mirando las fotos. La casa en Rida, blanca, moderna, con piscina. Las sonrisas. El ni o Mateo Vidal, el hijo que nunca debí existir. El dolor por la pérdida de su propia vida ha sido absorbido por el odio hacia la hipocresía de Elena. Ella no solo lo ha traicionado, ha racionalizado su traición, no con una mentira sobre la suya. Esa autojustificasi era la que la imperdonable. Para ejecutar su plan, Mateo necesitaba dos cosas: desaparecer del radar y un instrumento para la finalizasi. Se deshizo de los pocos bienes que le quedaban en la capital. Vendí algunas pertenencias antiguas por una miseria y compra un auto de segunda mano en efectivo, un set gris discreto que se perder. En el fico de Yucat. Luego, adquirí el instrumento. Lo conseguí a través de un contacto del primo de un ex compa Hero de Zelda. El arma no se describe. Es un objeto frío, pesado, destinado a restaurar un equilibrio brutal. Era la herramienta para cerrar el ciclo que ella ha abierto. El viaje por carretera hacia el sur fue un ritual de purificación. Condujo en silencio, observando Semo. El paisaje cambiaba de la aridez del centro a la selva baja y lida de la Nsula. El calor de Yucat sin embargo, Noac, Amella en el fre o que llevaba dentro. Al llegar a Rida, la encontró, tal como la ha imaginado, una ciudad colonial tranquila, prehispera, una burbuja de seguridad que contrastaba violentamente con la dureza de la capital. Era el escondite perfecto para los que han algo que ocultar. Mateo no se hosped
En un hotel. Alquil. Un cuarto modesto, alejado de la zona norte. Y comenz. La vigilancia. Se convirtió en una sombra, un observador paciente. Aprendí el horario. Elena Vidal, sal Popua de casa a las 7:30 am para llevar al ni. El peque. Mateo, a la escuela. Adriana Vidal, sal a las 8:00 am para su turno en la CL. Nica, las tardes eran el momento clave. Elena regresaba a las 13:00 pm con el ni. Adriana llegaba ms tarde, a las 6:00 pm. Estudi. La calle. El fraccionamiento era privado, pero la calle de ellos era una esquina silenciosa, con muros altos y poca circulación de coches. Era un lugar donde los gritos se ahogaran en el espeso aire de la tarde. Mateo, sab, aquel enfrentamiento a qué ser al final del después de que el ni estuviera en la casa y antes de que llegara el vecino de al lado. En sus anotaciones, Mateo escribí la fecha. Necesitaba un con significado, un cierre narrativo, una metáfora final para su acto. Elegí el 14 de diciembre. Era el aniversario del en que él y Elena han firmado los papeles de su humilde matrimonio. El que ella a llamar nuestro nuevo comienzo. Ahora ser a su final. El plan era simple, estratégico y carente de emociones. No apasi. En esto, solo precisi. No buscar. El ni la confesi. Solo buscar. El cierre. Se acercar a la casa a la hora en que Elena estuviera sola, pero lo suficientemente cerca de la llegada de Adriana para completar la obra. Mateo Mir. Las fotos de la familia. Feliz una última vez. El hombre que se ha sentado en la mesa de Domin. El que sentí. El golpe seco de la verdad. Se ha ido. En su lugar, quedaba un hombre vaciado de todo, excepto de su propósito. Ha recuperado su identidad. No como el consejero, ni como el esposo, sino como el verdugo de su propia historia robada. El aire en el peque, Ovest, bulo, de la casa de M. Torrida, Seab, ha congelado, denso con el olor a agua fresca derramada y la humedad del miedo. Elena estaba hundida contra la pared, sollozando sin control, su rostro manchado de terror. Adriana, la mujer fuerte, Seab, ha encogido, con las manos levantadas en una plica que le era ajena. Ñi, Pert, Naim, Mateo, te lo ruego. Ñigimi, Elena. Ñello, yo pens, ¿qué lo has hecho? Pens, ¿qué me has traicionado? Y era la única forma de ser libres. No fue justo para ti. Pero, Ramos J. Benes, yo no quer a herirte, solo. Ni solo quer, haz mi vida ñi la interrumpí. Mateo, su voz tona, desprovista de la furia que esperaban. No a emocí. En su juicio, solo una claridad helada. Ni la justicia no es pedir en Elena, la justicia es un equilibrio. Ustedes me quitaron 15 os. Me quitaron a mi madre. Me quitaron la posibilidad de tener al ni, o que corre por Y a cambio, ustedes tienen una vida que no les pertenece. Adriana, viendo que el argumento de la culpa no funcionaba, intent apelar al hombre que recordaba. Ñe Mateo, por favor, el ni, pi, salo. Tienes que irte. Ñel, ni, es la prueba de lo que me robaron. Ñe Mateo, no moví. El arma de Adriana. Ella ha sido la arquitecta, la que ha instigado la axi. La que ha puesto el paquete en el coche. Ella debe ir primero. Hubo un sonido seco, fuerte. ¿Qué devor? El silencio de la tarde. No se oyeron gritos, solo una exhalasi violenta del aire contenido. Adriana se desplom contra el marco de la puerta. Su cuerpo se desliz sin resistencia, y el único sonido fue el del golpe sordo contra el azulejo del suelo. El silencio que sigue fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de Elena. Elena no Mir, el cuerpo de su amante. Mir,
el rostro de Mateo, y en sus ojos rotos, vio su propio miedo y el reflejo de la maldad que ella ha desatado. Ni no, Mateo. Ni Suplic. Ella, arrastra. 12 hacia la esquina. Mateo apunt a la segunda figura. La última pieza del rompecabezas de su venganza. Niete, me entregaste a la nada, Elena, y ahora te devuelvo el favor. Otro sonido seco. MS, fuerte, si cabe, que el primero. El cuerpo de Elena cae en un movimiento lento y definitivo, cayendo sobre el cristal roto del vaso. La K da de un tel. En una obra que dur. 15 os. El agua fresca y los fragmentos de vidrio se mezclaron con la mancha oscura que se expande silenciosamente. El único sonido que qued. En la casa fue el zumbido distante de un ventilador de techo y el tráfico de la calle, que según a su curso, ajeno a la tragedia consumada. Mateo permanecí, inmóvil, por un minuto que parecí una eternidad. Observ la escena, no con satisfacción, sino con la frialdad de quien acaba de completar una tarea inevitable. No alegre, en la venganza, solo finalidad. Baj el arma lentamente y la desliz de vuelta a su bolsillo. Salí de la casa, cerrando la puerta con cuidado. El silencio dentro era un monumento al acto que acababa de cometer. Se subí a su sed gris y condujo directamente a la comisar a central de la ciudad de M. Rida. Al entrar, la ATM esfera era de aburrimiento vespertino. Un par de agentes charlando, el olor a caf, rancio. Mateo camín hasta el mostrador, se quit, el arma del bolsillo y la desliz sobre la superficie de madera. Ya vengo a entregarme. No dijo, su voz tranquila y firme, ni acabo de matar a 2 personas. El alboroto comenz, pero Mateo se mantuvo en calma. Pidí un abogado y solicit que se grabara su declarasi, su confesi, no fue un arrebato de ira, sino un documental sobre la traisi, habl, durante horas, su voz montona y precisa, explicando cada paso. El churu, la droga, el testimonio de Elena, los 15 atos, la muerte de su madre, el expediente de El Saro, la foto del Ni me robaron 15 aos de vida, y luego construyeron una vida feliz con mi nombre, ña conclui. Mateo, mirando fijamente la luz roja de la grabadora. Ni la venganza, no es una emoción. Es un ajuste de cuentas. Me preguntan por qué. Lo hice, y la respuesta es sencilla. Me pregunto, ¿Q? Se supone que Deb a ser un hombre cuando se despierta de una pesadilla de 15 para descubrir que los que se la provocaron viven en el con la prueba de su robo. El veredicto final fue rápido y brutal. Un doble homicidio premeditado. El testimonio grabado de Mateo, si bien explicaba su motivo, no pod a justificar su acto. El juez dict. La pena M. Shima. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mateo Rivas Regres, Aliprisi, en federal. Ya no a Ceferezo, sino a una institución. En el sur. El concreto era el mismo. El claxon de las llaves era el mismo. Pero el hombre era diferente. Ya no estaba confundido. Ya no preguntaba por qué. Mateo pasaba sus días leyendo, escribiendo, o simplemente sentado en el patio con una quietud que inquietaba a los guardias. No peleaba, no have dejado de esperar la paz, pero en contra, algo parecido a ella, la certeza. El ciclo, iniciado por una mentira, have sido completado por la verdad. Have ha terminado la historia que ellos han empezado. El eco de los disparos se desvaneció, dejando solo el silencio absoluto que un hombre, al que le robaron su vida, finalmente ha comprado.